Chimboracenses, ecuatorianos, muy buenas noches. Quiero en primer lugar agradecer a los casi 14.000 ciudadanos chimboracenses en confiar en mi candidatura como asambleísta por nuestra hermosa provincia de Chimborazo. Decirles que en mi corazón quedará grabado cada recorrido en cada comunidad, cada entrevista, cada debate al que asistí, dando mi mensaje siempre positivo, con propuestas, pero por sobre todas las cosas, dejando de lado la campaña sucia. Hoy el país se encuentra atravesando una grave crisis económica y de inseguridad que es insostenible y que nos ubica como uno de los peores países latinoamericanos a nivel de economía y de seguridad. Frente a esta problemática, el 13 de abril del 2025 se define nuestro destino y debemos decidir cuál de los dos candidatos representarían una salida para esta grave crisis. Un presidente debe reunir ciertas cualidades, entre ellas: 1. Liderazgo, que permita inspirar y motivar a los demás. 2. Tener una visión clara del futuro y objetivos bien definidos. 3. Integridad, ser honesto, no mentir, ser transparente y ético en sus acciones y decisiones. 4. Una comunicación efectiva, ser capaz de comunicarse de manera clara y convincente. 5. Toma de decisiones, tomar decisiones informadas, justas y a tiempo. 6. Empatía, ser capaz de entender y considerar las necesidades y perspectivas de los demás. 7. Responsabilidad, asumir sus responsabilidades por sus acciones y decisiones. 8. Flexibilidad, ser capaz de adaptarse a cambios y circunstancias imprevistas. 9. Conocimiento, tener un conocimiento profundo de la política, la economía y la realidad del país y de su sociedad. 10. Humildad, ser humilde y dispuesto a aprender de los demás. Estas cualidades pudo en estos casi 2 años de gobierno haberlas podido demostrar el presidente candidato Noboa. Pero analicemos si las tiene. No tiene liderazgo. Basta ver que quienes parecen gobernar no es él, sino sus asesores. No tiene una visión clara y, peor aún, objetivos definidos a corto y largo plazo. Por eso se inventó el trabajo por 3 meses para jóvenes de 18 a 29 años, justo en época electoral. Casi $100 millones cuando ni siquiera teníamos para afrontar la crisis energética. Si hablamos de integridad, desde que fue candidato la primera vez mintió. Dijo que no iba a subir el IVA y lo subió. Dijo que no iba a subir los combustibles y lo subió. Dijo que estaba preparado para la sequía y déficit energético y mintió. Tuvimos apagones de 14 horas. No tiene comunicación efectiva. Tanto es así que no puede articular una frase coherente en cada entrevista. Y eso que es entrevistado por entrevistadores de prensa pautada, pagada por el Estado. Es más, solo ha visto que necesita de teleprompter para hablar. Imaginémonos si diera una entrevista para medios de comunicación sin pauta. Jamás lo va a hacer. Respecto a la toma de decisiones que debieron ser oportunas, ha demostrado ser un desastre. Solo miremos el problema energético que desencadenó en miles de despidos, y cuando intentó contratar barcazas fue un desastre, causando más perjuicio para el país. Y hoy la decisión de concesionar el campo petrolero más importante del país, Campo Sacha, sin ningún concurso a dedo, causaría uno de los perjuicios económicos más terribles en la historia del país. Eso sin contar con la falta de pago oportuno a las dializadoras del país, que ha generado la muerte de cientos de ecuatorianos y el sufrimiento de cientos de familias ecuatorianas. Si hablamos de empatía, no la tiene. ¿Qué se puede esperar de alguien que jamás ha pasado necesidades, que sus estudios lo hizo en el exterior, que cuando le brindan un jugo en el mercado por poco y vomita? Y como si fuera una extraña casualidad en su gobierno, la Corte Nacional elimina el beneficio de desahucio para los jubilados. La Corte Constitucional, en una sentencia, dice que los servidores públicos no pueden reclamar sus derechos constitucionales vulnerados. Intentó en una consulta popular introducir el trabajo por horas y ha dicho algo para defender a los trabajadores y servidores públicos del país. Obvio,
no lo ha hecho ni lo hará. Al hablar y asumir sus responsabilidades, nunca lo ha hecho. Ha utilizado siempre el viejo argumento de los incapaces, culpar a otros, y sigue diciendo la culpa es de Correa. Y no dice nada de su amigo Lasso. Solo recordemos que cuando Noboa fue asambleísta, pertenecía a la bancada de Guillermo Lasso. Tampoco nada dice de Moreno, y peor aún va a decir de las incorrecciones tomadas por él, que solo ha ocasionado la grave crisis que afronta el país. Jamás ha sido flexible. Se ha dedicado a atacar a su vicepresidenta, inventándose sanciones no previstas en la ley, desconociendo por completo la Constitución, invadiendo la embajada mexicana, desconociendo tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Por eso es que la inversión extranjera en estos primeros meses no supera los 70 millones de dólares y prueba de ello es que en la cumbre iberoamericana del 2024 en Cuenca apenas asistieron 3 jefes de Estado, siendo el récord de la menor asistencia de jefes de Estado en la historia de la cumbre. Al hablar de su conocimiento, está claro que no conoce la realidad de la sociedad ecuatoriana. Piensa que lo público es malo y lo privado es bueno. Y por eso ese es el argumento para poder privatizar. Como todo hombre de derecha, solo pensará en los grupos económicos que realmente gobiernan el país. De allí, los contratos de cientos de millones de dólares a favor de su tía Isabel Noboa. Y hoy vemos que inclusive su hermano en menos de un año hizo historia. Amasar millones de dólares y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Es un tema que ni la Fiscalía ni la Contraloría General del Estado lo dice ni lo dirá. Pero cuando hablamos de humildad, ahí sí Noboa no solo que no es humilde, sino que en su soberbia, su vanidad y su arrogancia lo demuestra cada vez que coge el micrófono para hablar. Y ahí una de sus frases célebres, hasta 3 palos pegamos. Hoy conocido por uno de los asambleístas de la Asamblea, el de los 3 garrotazos. Garrotazo al bolsillo, garrotazo a la vida y a la Constitución. Es por ello que a título personal, por mi convicción, por ser un abogado que he defendido derechos de trabajadores, jubilados, de mujeres víctimas de acoso, y al analizar el desastre de gobierno que hemos tenido, así como los programas de gobierno de los 2 candidatos, reciba, señora candidata Luisa González y su binomio Diego Borja, mi apoyo incondicional en esta segunda vuelta electoral, porque estoy seguro que así como usted lo ha expresado, es hora de llamar a la unidad de todos. Es hora de construir una nueva historia, de pensar en presentar propuestas y de no dividir al país. Pero lo más importante, de defender los recursos de los ecuatorianos, que sirvan para sacar a nuestro país de la pobreza y de la inseguridad en que vivimos. Mirando siempre el bienestar no de unos pocos, sino de todos los que vivimos y amamos a nuestro país. Hoy se enfrenta a una campaña en desventaja. Mientras Noboa dice que desea eliminar el financiamiento a partidos políticos, utiliza el dinero de todos para hacer campaña. La doble moral. Y de sus partidarios recibirá una campaña gris, más conocida como campaña sucia, sin precedentes, de los mismos de siempre. Sin embargo, debe darle a usted la fortaleza para saber que está por buen camino. Y estoy seguro que con la bendición de Dios primero y el respaldo de los ecuatorianos, será con orgullo la primera presidenta constitucional de los ecuatorianos, de nuestro hermoso país. Que vive el Ecuador, chimboracenses, ecuatorianos, muy buenas noches.